de varios minutos. Y de todas maneras, como se trata del ceremonial en su teología fundamental, el contacto pleno existe con el ceremonial mismo. Es decir, donde hacemos el ceremonial, los santos sacerdotes allí se forma un centro de radiación por sí mismo en el contacto mismo del ceremonial. Por eso llega a haber ocasiones en que, por alguna razón especial, siempre que sea en la mañana, en hora positiva, antes de las 12 del día, el ceremonial puede efectuarse cuando se trata de impregnar un determinado sitio, un determinado contacto. Claro que el antenaje debe ser exacto para ponerse en contacto donde estamos haciendo el ceremonial. Entonces, previendo eso, es por lo que en el Santo Templo Central de Caracas siempre se está oficiando en la hora precisa. Otras veces en el Santo Ashram se está oficiando en hora precisa para el contacto fundamentalmente con el Santo Templo Central, que es el centro teúrgico de la era allá en la sede central, para los que hacen el antenaje. Pero ya el ceremonial en sí, como el que nosotros hacemos, que bien que corresponde al alto sacerdocio, si bien lo mejor es hacerlo a la hora precisa que indicó el Sublime Maestre para fortalecer todos los contactos, a veces las contingencias no, por alguna circunstancia, no podemos hacerlo exacto, o alguna razón nos hace hacerlo en determinados sitios, ¿verdad? Inclusive donde no hay templo. Como en una ocasión, cuando llegué a Perú, fui a oficiar a Pachacama, que era el centro del peregrinaje en el Perú. Y entonces allí había una lluvia, una garuda, que tuvimos que esperar a que pasara la garuda y después hicimos el ceremonial. Allí porque era en función de ese sitio, con tal de hacerlo en hora positiva, antes de las 12 del día. Les doy estos detalles de teología para que ustedes sepan. Pero claro, ustedes el antenaje en el santuario que corresponde debe hacerse siempre puntual para el contacto fundamental donde se esté haciendo y que es el mecanismo. Pero de todas maneras, ahora que estamos haciendo el ceremonial, es perfectamente en toda su radiación, puesto que actualmente somos 3 los únicos que tenemos la ordenación para la alta teología, o sea, quienes somos los 3 discípulos directos del Sublime Maestro. Entonces así nos alternamos según donde estamos, y sabiendo que hay un lugar en Venezuela que es el que se pone en contacto con los antenajes. De todas maneras, mañana procuraré estar a la hora exacta para establecer todo el contacto. Pero, de todas maneras, el ceremonial tiene toda su fuerza. Lo que sí no está bien hacerlo es en horas negativas, porque en horas negativas son más receptivas y son propias para la meditación, pero no para el ceremonial, que es de carácter irradiante. Pero claro que esto lo digo ya en el sentido de la alta teología, las características de la alta teología. Porque también cuando estamos en Australia, por ejemplo, hay 12 horas de diferencia. Entonces hay ciertos mecanismos que a veces se tienen que compensar. Pero no es tampoco indispensable saber mucho de alta teología
cuando no se tiene el sacerdocio, ni siquiera se enseña tampoco. Ya que la divinidad ha permitido permanecer más tiempo entre ustedes, quisiera señalar algunas cosas. Me ha alegrado saber que el hermano José Flores a pesar de decir, ha comprendido, y esperamos que así haya sido, la intención del gurú en bien de él. He sido informado suficientemente de que su actitud de él es positiva y por lo tanto me da mucho gusto declarar que nuevamente él podrá ser objeto de algunos cargos, aun cuando ya le había demostrado mi esperanza en su comprensión cuando quedó él dentro de las labores del santuario. Siempre el sendero iniciático implica etapas en que uno tiene que ajustarse a circunstancias que no son aparentemente positivas, pero que uno debe realizar la enseñanza que ello contiene. De ahí que muchas personas les cuesta mucho avanzar en el sendero, porque anteponen el ego. Y como naturalmente para el avance se requiere ir superando etapas de la expansión de nuestra conciencia, o para la expansión de nuestra conciencia. Entonces, ello requiere más de una vez el que se llame la atención por parte del gurú, en este caso por Ñanabat, que sobre todo en Arequipa desea y anhela que represente para el mundo un punto de irradiación en la difícil pero grata tarea que el Sulí Maestro le encomendara, o sea, la palabra saber de la cruz, que al mismo tiempo es la palabra de la nueva era. Sin embargo, voy a aprovechar este momento para señalar algunas cosas que observo que se requieren en Arequipa para
mayor madurez de la institución. Observo que hace falta espíritu de consulta. Estamos de acuerdo en que haya las iniciativas. La iniciativa es excelente y Arequipa se caracteriza por su iniciativa. Y más aún, por su visión de las cosas. A veces he pensado que precisamente ese fenómeno del electrochorro ecuatorial que alcanza a Arequipa, muchas veces en el rebote de la energía que llega y recae en la banda de 660 kilómetros, pero en su irradiación. Y fue un fenómeno que mencioné en la teoría científica de la cosmología, comprendido como el fenómeno RDR, reflexión, deflexión. Hay un algo de energía que inclusive no me extraña que de aquí hayan salido más presidentes de la República que de ninguna parte. El caso también de nuestra reverenda Gagpa, además de la nobleza de su alma y de su dinamismo y de todo lo que ella es en su gran mérito, como una Gagpa avanzada. Pero hay un algo que les hace llegar a las cumbres. Entre otras cosas, su iniciativa. Y eso está muy bien, solo que me parece que como estamos en una escuela de sabiduría, entonces parte del saber más profundo, más esotérico, más iniciático, más científico, todo ello, parte del saber es saber consultar. Y observo que hace falta. Me voy a permitir dar determinadas observaciones y voy a señalar inclusive nombres, porque al mencionar nombres no trato de lastimar a nadie, sino más bien de dar una enseñanza directa que sirve para todos. Por ejemplo, lo que ocurrió con David Salazar, mi querido discípulo, que ahora está cruzando por esos caminos y precisamente que ha comenzado su labor en un lugar donde la GFU casi no existía, teniendo que afrontar lo que es implantar la institución en el sitio. Y Freddy Telles, que me doy cuenta que con su sentido de responsabilidad, inclusive, he mencionado el que lo propongo para el titulado. Pero tenemos que reconocer, y tienen que reconocer los dos, que cometieron una precipitación muy grande en ese espectáculo que se pusieron a confiar ellos, cuando ya era un espectáculo que se había realizado en Arequipa 2 veces y ya la tercera no iba a hacer lo mismo. Entonces ahí les faltó buscar asesoramiento, les faltó consultar. Porque mucho sabe el que sabe consultar. San Pablo apóstol, cuando tuvo la luz del Señor, la gran
pregunta que le dijo es: ¿qué debo hacer, Señor? Aquel apóstol del saber. Qué preciso, qué perfecta pregunta. ¿Qué debo hacer, Señor? La consulta por excelencia a Dios, al avatar mismo. Indudablemente, y es curioso porque le dije a David en Venezuela, como por una intuición, le dije: ya que tiene usted que detenerse en Arequipa, como urge lo que se va a hacer en Bolivia y Paraguay, porque vamos a hacer la gira y vamos a comenzar allá, es conveniente que usted se adelante y adelántese, y por Arequipa, por el momento, no se detenga, sino lo indispensable, y siga adelante. No sea que se vaya usted a enredar en algo. Se enredó. Entonces estoy seguro que fue una prueba para Freddy y para él, la que se metieron. Si se iba a hacer un espectáculo de esa naturaleza, había que consultar a quienes saben de espectáculos. Me parece que también observo lo que ha pasado con el terreno que fuimos a ver ayer, de las élites. En primer lugar, claro, faltó inmediatamente que apenas reciba un terreno, inmediatamente cubrirlo, inmediatamente cercarlo cuando no esté terminada la gestión legal. Si ya hay una donación o un documento de promesa de donación, inmediatamente tomar posesión, porque el derecho se basa en el hecho. Adelantarse a los acontecimientos en ese sentido. Consultar no solamente a un abogado, porque los abogados tienen también especialidades, sino en este caso más bien consultar a quienes se encargan de cuestiones inmuebles. Y otro detalle que me parece que hubo falla: las élites dependen de ineficiencias de la GFU y claro también del Consejo Subalterno. No debe quedarse como una cosa que nada más hace una persona. Siempre hay que buscar el orden que corresponde. Tiene que en ese sentido, a Luis Alberto Salinas hubiera sido mucho mejor las cosas si él hubiera tratado de tomar contacto e insistir si es necesario, no solo con la directiva de Indeciencias, no solo con el directorio de Indeciencias, sino con el mismo Consejo Subalterno. Hay un terreno aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se va a hacer? Y no dejar las cosas allí a que San Felipe baje el dedo. Falta de consulta. Falta de consulta. En el caso de la estatua de Yanaguara, aquello tan bonito, ¿verdad? Que me parece que fue una gestión, me parece que principalmente de José Luis, ¿no?
¿Ah? De José María. De José María. Entonces, ahí faltó también consulta. El acto fue muy bello, muy hermoso, con todo lo que ocurrió esa mañana con la presencia del alcalde. Pero era necesario haber consultado. Por ejemplo, a alguien que conociera de parques. Pero yo no conocía a nadie. No, eso no es verdad, porque están ustedes en una población, en una ciudad que me parece que es de menos de 1 millón de habitantes, ¿no es cierto? ¿Cuántos habitantes? 700. Entonces, menos de 1 millón. Si estuvieran ustedes en una ciudad de 18 millones y no conocieran, es igual. Uno tiene que dirigirse y ir a tocar la puerta de quien sabe. Alguien, no un funcionario de parques que fuera a cortar el acuerdo, sino alguien que hubiera salido de parques. ¿Quién me podría aconsejar para un parque? ¿Quién me va a aconsejar sobre la colocación de una estatua? Claro que el alcalde señaló que en tal parte, pero uno tiene que ver que un alcalde no es un especializado en parque. Es como con los médicos. Como decía Otto Buchinger, ese monumento de médico de Suiza. Sí. El médico, para dirigir la ayunoterapia, debe ser un médico que haya ayunado, que sea un médico ayunador. El médico que va a atender a personas vegetarianas tiene que ser un médico más tiempo vegetariano que el paciente. Puesto que el vegetarianismo tiene todo un proceso constante de regeneración, de cambios bioquímicos y biofísicos. Los abogados tienen también especialidad. Hay el abogado especializado en cosas tributarias, en cosas fiscales. Existe el abogado en derecho internacional, que se dedica a derecho internacional, otro que se dedica a herencias, otro que se dedica a sociedades, otro que se dedica a litigar. En fin, uno tiene que ver que también corresponda a la especialidad. Es como en la medicina. Si a ustedes les duele un pie, ¿para qué van a ver al odontólogo? ¿No es cierto? Aunque claro, está la terapia neural que demuestra que aquí en los dientes tenemos, hay interferencias por causa de los focus, y que redunda muchas veces en otras partes del cuerpo. Desde ese punto de vista habría que ver al odontólogo, pero en general uno debe saber consultar, y no porque uno no tenga conexión, no porque uno no tenga conexión. Es verdad que uno siente el impulso de hacer algo. Recuerdo que nuestro querido hermano Ramiro Serrano, que por cierto en el Cumbamela fue donde se nos unió después de haber organizado en Quito el seminario de culturas antiguas, y ya a partir de ese momento no nos ha abandonado un instante y está en la casa sede y es el coordinador. Él
ha tenido que hacer consultas. Él es de Aries, me parece, con ascendente Aries, no sé. Bueno, Aries. De tal manera que tiene grandes cosas, grandes iniciativas. Excelente. Pero en algo tan delicado como es indeciencia, no ha tenido que realizar el saber consultar. ¿Por qué? Porque existe Fundamentos de Ciencias, que es el comité de damas que trata de ayudar y promover económicamente. Y son personas muy organizadas. Están presididas por la hermana Amneris, que ella es gerente y dueña de una cadena de ferreterías, la más grande de Venezuela, que se maneja todo con computación y todo, de manera que ella tiene un sentido administrativo. Así es que allí ha tenido Ramiro Serrano que entrar al cauce administrativo, porque ella no le deja pasar ni una alita de mosca. Sus ideas son magníficas, pero tenemos que ver que entramos a un determinado campo, porque si no nos lanzamos a hacer una compra, metemos en un lío allí a todo el mundo, por casualidad nos falla el resultado de la compra, y bueno, entonces consultar a quién más sabe. Entonces yo quisiera rogarle a mis queridos hermanos de Arequipa que sumen a ese talento arequipeño de la iniciativa y talento arequipeño direccional o directivo. Si ustedes suman la humildad de saber consultar a quien corresponde, bueno, yo creo que sencillamente vamos a levantarle una estatua a la hermandad arequipeña. Algunos de los diálogos más grandes que han existido en la historia del hombre corresponden a eso. Por ejemplo, el encuentro de Confucio con Lao Tse. Algo señala el sublime maestro en el pensamiento chino. ¿Cómo eran ellos? Confucio, asesor de emperadores. Tomen ustedes en cuenta la medida de Confucio, que después de 2600 años, y que en China el gobierno de Mao Zedong quiso acabar con la influencia que tiene en 2600 años Confucio. Más bien cayó la influencia de Mao Zedong y Confucio siguió. 2600 años después, imagínense qué maestro, qué dimensión de maestro. Pero se encuentra con Lao Tse. Y Lao Tse era el maestro del taoísmo. Uno encabezaba, cada uno de ellos encabezaba lo más grande que ha tenido China. Porque ni Fo Hi, ni Mo Ti, que fue como un Cristo en China, tuvo tanta trascendencia directa como ellos. Y luego en aquel mundo de los chinos, con aquella cantidad de gente hablando diferentes idiomas, y de por sí que el chino no es tan fácil de saber,
inclusive cuando uno no entiende y se me estás hablando en chino. ¿Qué alcance el de Lao Tse? Que inclusive cuando llegó la enseñanza de Siddhartha Gautama, el Buda, un jnana yogi, le llegó con otro jnana yogi como fue Nagarjuna. Un poquito mejor, pero bueno. Tuvo que someterse al lenguaje del taoísmo, porque era tan profundo y ya acostumbrado por el ambiente taoísta. Pero ¿qué ocurrió cuando Confucio encontró a Lao Tse? Confucio salió comentando en el lenguaje de los chinos, por supuesto, tan filosófico, diciendo: el pez en el mar puede ser alcanzado por el anzuelo, el ave en el aire puede ser alcanzada por la flecha del cazador, pero Lao Tse no puede ser alcanzado por nada de ello, porque Lao Tse es como el dragón, que se esfuma en las nubes. Dice ustedes esa actitud de Confucio. Y se sabe que también ese encuentro para Lao Tse representó un momento grande, porque se dice que es después de la entrevista con Confucio que él terminó el Tao Te Ching, el libro del sendero de la línea recta, en que dice: el que gobierne no mande. Querer sin querer querer. El sendero que es el sendero no es el sendero ordinario. La palabra que es la palabra no es la palabra ordinaria. El nombre que es el nombre no es el nombre ordinario. Ese era Lao Tse. ¿Se imaginan ustedes que Confucio hubiera llegado y Lao Tse también? Es este que está creyendo esto. ¿Se imaginan ustedes ese encuentro así? ¿Ah? ¿Y por qué voy a tal cosa y tal otra que está creyendo? Al contrario, deslumbrados por la grandeza de ambos, deslumbrados de su mutua grandeza. En la entrevista más importante que habían tenido en su vida de ambos, ya que el taoísmo, inclusive el Sublime Maestre dijo: si no fuera un yogi sería un taoísta. Y todavía las normas confucianas no han sido superadas, ni en China. Entonces, ¿qué? Era tan grande la sabiduría de ambos que ambos querían consultarse. Era tan grande la sabiduría de ambos que ambos querían consultarse. ¿Qué les parece? Pero si
claro, ponemos el ego por delante. No, eso no es justo. No. Por eso es que el no consultar, a veces cuando un discípulo no consulta, recuerdo aquella sentencia que dice: es deber del discípulo saber esperar y del maestro saber callar. ¿Por qué? Porque el discípulo no debe ser un impaciente. Tiene que saber esperar para que se desaten las leyes que correspondan. Porque si quiere hacerlo todo con astucia y con todo eso, la astucia no funciona mucho en el sendero de sabiduría, y menos en el sendero del saber, donde precisamente, y ahora en la era Acuarios, un sendero esencialmente uraniano, saturniano, mercuriano. El sendero iniciático abarca todas las vías. Ahora, ustedes en Arequipa, escúchenlo bien, abran esos oídos, o como decía una persona que no sabía bien el castellano, abran esas orejas. Arequipa tiene el privilegio, probablemente por el electrochorro ecuatorial, por el dharma del sitio, por esa energía que llega acá y que creo que hasta le llaman la nevada. Tiene la cualidad de una inclinación muy definida hacia el sendero del saber, hacia la vía de la ñama Kanda. Actúan sin darse cuenta, lo demuestran, sin darse cuenta. Por lo que tratan de hacer, por la forma como coordinan, por lo que hacen muy bien, pero, ay, que no. Entonces lo que hay que aprender es a saber consultar, porque si no, no hay ese sendero. Hay que ver Siddhartha Gautama, el Buda, un ñana yogi. ¿Qué ocurrió? Que fue el instructor que tuvo 60 arhats, 5 veces 12. ¿Ustedes creen que si él no hubiera tomado en cuenta todos los valores de las cosas y tener ese sentido, hubiera despertado 60 arhats? No hubiera despertado 60 arhats. El Sublime Maestre habla de la superioridad de esta vía. Eso no es para que nos volvamos orgullosos, al contrario. Probablemente es una de las vías que necesita más humildad en el fondo. Pero tiene la superioridad de la vía porque reúne el saber y el osar, la actividad, la sabiduría y la actividad. La actividad y la contemplación. Entonces, abran esos ojos y esos oídos. Realicen los hermanos arequipeños, y en general debían ser los hermanos peruanos. En general, lo demuestra el incanato, lo demuestran las culturas, desde la cultura desde los Mochica Chimú hasta los joyas, lo
de tal manera que es un ancestro. Pero donde he podido observar bastante esa inclinación es en Arequipa. Indudablemente el Cusco tiene también lo suyo, pero en el sentido de un saber práctico pareciera que lo tiene Arequipa. Y como esta era es una era activa, dinámica, abierta, entonces de ahí que se destaca. Bustamante y Rivero es de acá, ¿no? Recuerdo que observé cómo actuó Bustamante y Rivero en la reunión de 13 expresidentes de la República en Caracas. Yo no sé si nuestro querido hermano Jesús Vidal Ponce del Consejo Supremo me acompañó en aquella ocasión allí en el Parque Central, pero creo que estuvo usted cuando estuvimos presentes. Entonces, Bustamante y Rivero le dio cátedra a todos. Estaba allí Echeverría de México, estaba Rafael Caldera de Venezuela, estaban, 13 expresidentes. Una cátedra. Y les hice ver a los hermanos míos nada más. Después lo visité en Lima a consultarle porque él había estado en Europa, en La Haya, en fin. Entonces, así pues, quería señalar este punto. Otra cosa. Quisiera este día dedicarme a los organismos, liceo de síntesis, gabinetes estudiantiles, todo en lo que están participando esa juventud. La juventud debe ser muy considerada en Arequipa. Estoy completamente en un todo de acuerdo con las palabras que nos dio nuestro querido coordinador de los gabinetes la otra noche, en que dijo que acá proliferaba la juventud y que precisamente la juventud después surgían los profesionales posteriores, estudiantes. Entonces, es indispensable que los hermanos jóvenes se sientan seguros para actuar y seguros para consultar. Fíjense ustedes que a veces el no consultar es inseguridad. Fíjense qué cosa. Muchas personas no consultan porque resulta que su ego está inseguro y parece como piensan o que van a molestar o que se van a desdorar. ¿Y qué ocurre? Que esa falta de comunicación, sobre todo con las autoridades correspondientes de cada organismo, todo lo de Indeciencias debe consultar al directorio de Indeciencias, sin que por ello no se tome en cuenta al Consejo. Yo no voy de acuerdo con ningún movimiento en la institución que no tome en cuenta la estructura dejada por el superior maestro. Y así se los manifesté también, en cierto sentido, a nuestros hermanos de la Cátedra de la Célula Familiar, que me gustaría que, reflexionando en cosas que estuvimos platicando ayer, tomaran mucho eso en cuenta.
A mí no me gustaría que surgiera en Arequipa problemas que han sucedido en otros países. Ya que acá, yo les voy a decir a ustedes, los problemas de Arequipa han sido mínimos. ¿Saben quién se ha dado cuenta de eso? Wilfredo. Que en las primeras sesiones que estuvo en el Consejo Supremo, lo que alcanzó a comentar de lo que pasaba en otros países, dice, pero eso nunca ha pasado en Arequipa. Le digo, sí, pero no lo entienden los arequipeños. O sea, que es una tierra bendecida de Dios, es una tierra privilegiada, una tierra en la cual hay que tener, y les hablo así, porque, como decía alguien, te conozco, Mosco. Entonces, las grandes iniciativas deben ser encauzadas mediante la consulta. Los organismos deben ser organismos coherentes. Porque miren ustedes, el universo es jerárquico. La luna, si no respeta la jerarquía de la Tierra, ¡pum!, va a salir por ahí como cualquier meteoro a estrellarse por ahí con cualquier estorbo en la materia interestelar. Todo nuestro sistema solar revela la jerarquía del Sol. Sin embargo, el Sol es un Sol enano, dicen los astrónomos. De tal manera que ni siquiera podemos estar muy orgullosos de nuestro Sol. Porque hay otros soles inmensos. Pero todo ello reconocen la jerarquía de nuestra galaxia. Que por cierto, nuestra galaxia tiene forma como de sombrerito. Un sombrerito de esos, un poco como un sombrerito, ¿de qué estilo? Como sombrerito chino, ¿no? Y nosotros, ¿qué lugar ocupamos en ese sombrerito? La orilla. Nuestro sistema solar ni siquiera está en el centro de la galaxia, que se las pudiera dar de que está en el centro de la galaxia, ¿no? Ahí en la orillita, y tiene que seguir la jerarquía, porque si no sale por allá disparado y se va a encontrar con una nebulosa y ahí se acabó todo. El universo es jerárquico. Y también en lo pequeñito. Imagínense ustedes en un sistema electrónico. Si ustedes han visto en un microscopio un sistema electrónico, parece un sistema solar. Claro que se necesita verlo en un microscopio electrónico, que no abunda. Por ejemplo, Plutón en nuestro sistema solar es, bueno, el más libre de los planetas, y sin embargo no se sale de su propia órbita. Es el único que no está ajustado a la eclíptica. Ustedes saben que la eclíptica es una franjita así, de 8 grados. Fíjense ustedes. Los planetas de nuestro sistema solar tienen que estar ajustados a 8 grados. De tal manera que todos esos que hablan de libertad, no. El hombre, ¿qué tan libre es? Por principio de cuentas no puede cambiar su edad. Segundo, no puede cambiar su mapa.
No puede cambiar las leyes de la naturaleza, no puede decir como el portugués cuando hubo un temblor en Portugal y que él con su ego, bueno, el ego portugués es un ego, no tembles terra que nada te pago. No somos capaces, todos los miles de millones de seres humanos, así nos pusiéramos de acuerdo de variar ligeramente uno de las pequeñas oscilaciones que tiene nuestro planeta. Además, muy difícilmente podemos ni siquiera mover nuestros músculos que se mueven automáticamente. O sea, los músculos involuntarios. Tenemos que trabajar muchísimo para cambiar nuestros reflejos. Por ejemplo, el pobre fumador, que ha creado sus reflejos con todos los alquitranes cancerígenos y toda la nicotina que le llega al pulmón y al árbol bronquial. Y que hasta para la personalidad se está citado con la novia, y la novia lo está plantando allí sin llegar a la cita. Comienza a sacar su cigarrito para calmarse. Como un complemento de la personalidad, si está en una entrevista saca el cigarro, en fin. Imagínense con el cigarrillo es reflexógeno. Puesto que origina hábito. Entonces, el trabajo que le da al que fuma mucho, cambiar y superar todos esos reflejos. El que es muy bravo y que se pone enojado de cualquier cosa, tiene que también cambiar. El que es muy tímido y no se atreve, quisiera pedir perdón de haber nacido. Tiene que cambiar también, tener un equilibrio. El prepotente que quiere llegar allí, quítate tú para ponerme yo, quítate tú para ponerme yo. Todos ellos tienen que cambiar, porque eso no es sabio ninguna de esas tres cosas. No es sabio. El que quiere pasarse de astuto, los ojos mirando el lado, tampoco es sabio, porque las leyes superiores dominan a las leyes inferiores. Entonces tiene que obrar con mayor altura del alma, altura del talento, altura de la previsión, altura de la prudencia. Todo ello forma la buena voluntad del primer bumi de la Jnana Yoga. Fíjense ustedes que hay quien dice, no, la Jnana Yoga, puro libro. La Jnana Yoga, el primer bumi que tiene es la buena voluntad. Tener esa altura. Inclusive el mensaje crístico de Jesús decía, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Por eso muchas veces en las artes marciales a veces se ve el inconveniente de que hay quienes lo toman demasiado a la letra. Demasiado a la letra.
y se vuelven impulsivos, se vuelven agresivos. De ahí que el Surima este de lo que habla es del judo, pero por ejemplo el karate. Tendría que haber una formación filosófica en las artes marciales para que no resulte con que se van a volver más agresivos que antes. Los danes, quienes tienen ya altos danes, tienen que ser personas muy serenas, porque si no quedan, no dan. Entonces ustedes siéntanse seguros que de estas tierras del saber del Yachay-Huasi mucho se tiene que aprender en Arequipa. Entonces, por eso les hago esa recomendación. Creo que la madurez de la hermandad es la parte que corresponde avanzar. Gozan del cariño espiritual de este discípulo del Supremo Maestro. Gozan de tener en la cumbre de la institución a la hermana Gata. Gozan de tener un hermano misionero, un hermano comisionado que está cruzando ya los países, como es David. Tienen varios hermanos en Lima, como Aurora. Ustedes realizan una labor destacada. Entonces deben sentirse seguros de su labor. Entonces no sientan la inseguridad de quienes no consultan por inseguridad. Hay un texto muy simpático que se llama El mensaje a García. Yo no sé si aquí en Arequipa es conocido. Tú sí lo conoces. En Huancayo. Y donde se trata, claro, es la anécdota de un soldado que se le encargó llevar un mensaje a una persona que se llamaba García, y que cruzó, que no sabía ni dónde estaba García ni nada, y él cruzó el mar, cruzó lo necesario hasta dar con él, y cumplió, y en las circunstancias más difíciles llegó y cumplió su misión. ¿Qué comparación de ese soldado con el del otro soldado? Tuvo una anécdota graciosa porque le dijo el coronel a ese soldado: vaya usted a inspeccionar tal cosa donde se asustaba el enemigo, y vaya usted con el mayor sigilo. Y lo que hizo fue ponerse a buscar al mayor sigilo. ¿Por qué no preguntó dónde está el mayor sigilo? Ya le hubieran aclarado. Pero no consultó. Les va a pasar eso a los arequipeños. Así es que no
cumplió con el cometido porque claro, no lo encontró. Mientras que aquel otro soldadito, ese cruzó y llegó hasta porque fue preguntando, buscando, hasta encontrar a donde tenía que llegar. Bueno, y es hora de que vamos a ver si enderezamos ese entuerto del terrenito de las élites. ¿Dónde está la hermanita Lourdes? No está por aquí, porque ella tiene mi programa de hoy. Me agradará mucho que puedan ir todos ustedes y que me acompañen en ese momento que va para mí a ser muy feliz. Viene a ser como una respuesta al cariño que siento por esta ciudad. Pero entonces también se necesita que nos pongamos domingueros. Claro que para mí es un problema ponerme dominguero. Porque mi ropa de domingo es igual a la ropa de mi lunes, martes, miércoles, pero ustedes sí pónganse domingueros porque a las 10 de la mañana, es decir, yo quisiera reunirme también en el Liceo de Síntesis, en el local del Liceo de Síntesis que tanto me gusta, como para indicar que vamos a tener reunión con el Liceo de Síntesis a las 10:45 y a las 11:30 reunión con los GEIC. A las 4 de la tarde es lo de la rectoría y luego viene la conferencia. Bueno, en la noche, después de la conferencia, como ya es tarde, voy a tener otro compromiso y mejor después de la conferencia nos vemos ya al día siguiente acá en el ceremonial, porque además quisiera en realidad acostarme relativamente temprano. Si volvemos también, hay hermanos, por ejemplo, hay hermanos que me han pedido entrevista anteriormente, como usted, que yo creo que antes, como tengo una reunión a las 10, si regreso antes con del alcalde, entonces conversamos. Yo quisiera que todos los hermanos jóvenes se sientan en plena apertura, porque los organismos de la UNIN, de Ciencias, de todos los organismos en donde participen hermanos jóvenes, el Instituto de Yoga, todo ello, estoy llano a tener el agrado de estar con ellos. Bueno, entonces me preparo a salir a ver al señor alcalde de Yanaguara. Probablemente lo que vamos a necesitar es saber si él nos ubica en otro sitio, porque ya allí la cosa tendríamos que actuar con grandes presiones sobre esas personas
que seguramente tendremos todo el derecho. Pero hay un inconveniente que veo, que el que lideriza todo eso, que me parece que en el fondo se quiere quedar con el terreno, es el que está junto, el vecino que tiene su casa junto. Entonces quiere decir que no nos lo vamos a quitar de ahí. Y entonces vamos a tener ahí un enemigo al pie. Así nosotros le empleamos todo el derecho y no sé, me parece que en un momento dado puede representar una situación ahí demasiado conflictiva y que son asuntos que le hacen a uno perder mucho tiempo, estar ahí peleando con un vecino. Además, él se conoce que ya le tiene echado el ojo al terrenito, que es muy bello, y por favor que sea una lección para que inmediatamente de tener un terreno tengan la posesión, porque lo primero que se tiene que tener es la posesión. Porque recuérdense que también hay que saber osar. No es solamente saber, hay que saber querer, saber osar y saber callar. Cuando nos iban a dar el terreno de Imbecienses actual, con una anticipación grande, tal vez demasiada, teníamos ya el rótulo indicando: este terreno pertenece a Imbeciencia, etcétera, 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 para tal cosa. Para que todavía no acabáramos de recibir la donación, porque tiene que registrarse, tiene que firmas, tiene que, bueno, tanta cosa. Ah, no. Primero que todo el rótulo. Y tratar de que alguien viva allí. Actualmente viven 2 o 3 hermanos. A veces llegan más. Están allí de guardianes. Para que la gente se acostumbre a que ese terreno no está solo. Entonces, tienen que saber osar. Fíjense que por una parte les indico saber consultar y por otra parte saber osar. ¿Cómo nos parece? Bueno, entonces tengo a las 10 una reunión con un ingeniero musicólogo con quien voy a hablar de cuestiones musicales. Pero entre que llega él, pueden acercarse los hermanos, lo mismo también en la mesa. Me da mucho gusto que esté nuestra hermanita Gloria, la hermanita Lourdes, pero también pueden acercarse los hermanos, pueden acercarse. Bueno, muy bien. Entonces nos veremos mañana. Espero que mañana mediante estaremos acá en la hora del ceremonial y luego ya desarrollaremos el programa de mañana. Mañana, ¿a qué horas es que sale? A las 2. 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Bueno, entonces quiere decir que tenemos mediodía. Entonces todavía podemos aprovecharlo bastante, ya que la divinidad ha permitido que estemos juntos. Y de paso les informo que para poder estar estos 2 días acá en Arequipa, hemos tenido que revolver un poco. Y por ejemplo nuestros hermanos del Ecuador, como ya no vamos a pasar por Guayaquil, entonces les pedimos que se reunieran todos en Quito. Afortunadamente lo han tomado con mucho gusto, con mucho entusiasmo, porque como cae el fin de semana, entonces todos pueden ir y el viaje y todo, ¿no? Entonces van a ir de Cuenca, de Ambato, de todos esos sitios. Es un detalle. También
tuvimos que aplazar el matrimonio de la hermana Zoraida con el hermano Fernando, que estaba preparado para el martes, iba a ser para el jueves. Lo mismo una aparición en la televisión, y en fin. De tal manera que entonces, pero yo le agradezco a Dios que me permita estar entre ustedes, porque en esta ciudad hay una fuerza de la esperanza, para que a través de los años y a través de la era sea una fortaleza, un faro fortaleza de luz, que así como Bustamante y Rivero llegó a ser presidente de la Corte Internacional de La Haya, que reúne a los 16 abogados más preparados que nombran los gobiernos. Y así como él fue una luz allí al lado de los demás, expresidente de los demás países, que Arequipa cumpla su misión sobre la tierra. Pero depende de que ustedes se integren a eso. Ahora voy a estudiar con el Consejo Subalterno a quienes voy a invitar para que vayan a colaborar con el Consejo Supremo. Ya tenía la idea y me la recordó la reverenda Garza. Ahora, tenemos aquí también un miembro del Consejo Supremo de mucha experiencia, que me ha acompañado desde hace muchos años, como es el hermano Petrus, licenciado Vidal Pons. Él, ustedes lo ven con la cámara, y por eso casi no, pero me gustaría que también tuviéramos alguna reunión con la hermandad. Quién sabe si pudiera ser mañana, que tengamos una especie de reunión, una especie de asamblea. Podría ser después del ceremonial, en que pasáramos y nos reuniéramos todos ahora temprano. ¿Qué les parece? Y entonces invitamos también al hermano Vidal Ponce a que me dirija la palabra, y que también ustedes hagan sus preguntas, den sus opiniones, también en relación con el Convamela, lo que hemos estado preparando con el Consejo, ¿verdad? Entonces lo hacemos así, mañana en la mañana temprano, para que hermanos que se tienen que ir muy temprano, de todas maneras estén en algún momento. Entonces doy el ceremonial, bendigo a quienes no hayan recibido la bendición ayer, ¿verdad? O antier, para que no sea largo. Y entonces, en lugar de dar enseñanza, nos reunimos en la asamblea y luego vemos cómo distribuimos el tiempo. Celebro mucho a los hermanos que de Lima nos están acompañando, y ha sido también como un pequeño mela en que han venido hermanos desde Bolivia, ha venido de Chile 2 hermanitas, han venido de Lima, hemos llegado de Venezuela, de tal manera que es una reunión bonita, una reunión de un pequeño mela que hemos tenido acá, como Iguancayo. Y también una hermanita que viene de Jauja. ¿Dónde está? Y de Piura. ¿Quién vino de Piura? Ah, claro, sí. Sí, la esposa del hermanito Cianca. Y de Puno, que también ya los he visto. Levanten la mano quienes vinieron de Puno.
Y más mela va a ser ahora en el Kumbh Mela, que Arequipa va a ser el sitio de llegada del norte y del sur. Dense cuenta. Y luego ustedes tienen ese lujo de electrochorro ecuatoriano. Que no es cualquier cosa. Si ustedes imagínense la zona E de la ionosfera, que se reúne un chorro de luz, un chorro de energía que llega concentradísimo, aumentando quién sabe cuántas veces la fuerza de la llegada de los rayos, recaen en su banda principal, les llega a ustedes por reflexión también, por deflexión también, los rayos, y parece que el rebote también le llega para acá, es decir, como que no solamente llega directo, sino también llega de la franja de 660 kilómetros hacia acá. De esta manera, ahora les voy a decir que les quiero llamar la atención a mis hermanos que vienen de otras ciudades que no hayan conocido, que vean el Misti, que por cierto les quiero decir, nos recuerda al Fujiyama, el Fujiyama del Japón, que es el volcán sagrado de Japón, y que allá en Japón hay quienes se acercan a donde se fue a contemplar el Fujiyama y oran a Dios en el contacto con el Fujiyama. Y aquí vemos el panorama del Misti y de los demás, los otros dos nevados que hay, que es algo que deben observar nuestros hermanos visitantes. Claro que tienen que estar alerta porque llegan las nubes y tapan. Entonces hay un momento en que se quitan las nubes y si no lo aprovechan pues no ven nada. Si no están alerta pues no. El discípulo tiene que estar alertísimo. Es decir, alertísima. Por eso dijo el sublime maestro, vengo a ver quiénes están listos. Porque el sendero iniciático no es para tontos. Bueno. ¿Cuánto tiempo tienen las computadoras? El financiamiento. ¿Las computadoras? La computadora que termina, se va a comprar, se va a adquirir para que más amplia. Ya no hay que darle más vueltas. Se compra. Pero parece que no hay todo el dinero salir con el dinero. Ah, no, eso sí hay que reunirlo. Eso sí hay que reunirlo. Y también le he pedido al hermano, porque me ha dicho el hermano Carlos Valdivia que el cheque que va a girar el día 5 es por $1,000. Entonces le he dicho que a ver si es posible que se reúnan 1,500. Entonces están haciendo falta como unos $800. Entonces sobre eso sí, y acuérdense que hemos fijado la fecha del 10 de diciembre para hacer la compra, que me parecen condiciones muy buenas. Siempre que haya condiciones buenas es mejor no dejar pasar el tiempo, porque el mundo da muchas vueltas y las voluntades cambian y dicen pues siempre ya no. Como decía aquella canción, que te quise fue verdad, que te adore fue muy cierto, que te tuve voluntad pero aquel era otro tiempo. Así es que hay que hacer las cosas en caliente. El hoy y el ahora. El aquí y el hoy. El aquí y el ahora. Así es que no hay que dejar pasar tiempo. Vayan ustedes a ver preocupaciones, que el dólar, que lo que sea. Uno no sabe lo que pasa en un mes, en 2, en 3 meses, da la vuelta. Así es que hay que actuar inmediato, rápido. Acuérdense lo que dice el sublime maestro en la magia de Arbatel, cuando dice que cualquier descuido
o demora puede ser fatal. Así es que hay que hacer las cosas inmediato. Lo mismo si se consigue que nos ubique en otro sitio, por favor. Cuando ya vayan a recibir, tengan hasta los palos allí listos para poner un cerquito, un algo al terreno, un rótulo, armar una pequeña casita de madera para que vaya allí a morar alguna persona, algún matrimonio que se consiga por Arequipa, que se le dé también algún alimento, en fin, alguna familia que quiera tener allí una casita pequeña de madera, tanta gente que necesita eso. Entonces que esté allí, cuando sea unos días, a que haga el bultito, ¿no? Que estén allí 2 niñitos, ¿me entienden? Que en un momento dado, si alguien quiere invadir, si alguien quiere, ya entonces hay otra cosa, hay una ética que nos ampara. Pero ahora, por ejemplo, si nosotros dejamos olvidado un terreno 1 año y medio y nos aparecemos por ahí, ay, hace 1 año y medio, qué barbaridad. En 1 año y medio alguien dijo, ese terreno era lo que yo esperaba junto a mi casa, qué mejor, me lo voy a poner bravo a todo el mundo. No. Así es que tiene que ser al instante, así. Estamos en una era vertiginosa, uraniana. ¿Qué más quieren que estar viviendo en una era uraniana? ¿Qué más quieren? Entonces tenemos que ser uranianos. Bueno.